Bien, y aquí se está grabando. Vamos a aprovechar para si alguien tiene algún tipo de pregunta en relación al trabajo que van a entregar este domingo en relación al enfoque a procesos. Cabe destacar que solamente un equipo me ha formalizado por correo electrónico indicándome cuál es la línea de servicio. No les he respondido porque no he tenido chance de revisarlos. Es más, ni siquiera he podido revisar todavía los ensayos y los videos. Espero esta semana ponerme al día con eso, pero sí es muy importante, acuérdense de que yo les debo aprobar la empresa y la línea de servicios con la que van a estar trabajando en las evaluaciones 3 y 4. Y si no recibo esa información por correo electrónico y les apruebo, les indico que pueden trabajar con esas líneas, no vamos a poder continuar. Entonces es importantísimo que eso traten de dejarlo al día hasta más tardar el día de mañana. Y ya yo mañana sí voy a tratar de irles respondiendo por lo menos eso, que sí es clave para que puedan entregar la evaluación 3. La evaluación 3 yo sí la semana que viene se las tengo que revisar muy rápido, porque acuérdense que eso es parte de los elementos que les van a sujetar la última evaluación. Entonces, esa sí espero poder revisarla inmediatamente y que ustedes tengan la apreciación de mi parte asociada a los productos que ustedes generaron. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No todos a la vez. No sé de quién es la cuenta de alimentos Benepan. Mira, no recuerdo bien. Lo que sí sé es que me lo enviaron para compartirlo desarrollaron con una aplicación, si no me equivoco. No lo he abierto, entonces por eso no te sé decir de quién es el equipo y no tengo aquí en este momento el correo abierto y como estoy grabando la pantalla, prefiero no abrirlo. Pero solamente hay uno que recibí, eso es lo único que les sé decir. Bien, como no hay más preguntas, aprovecho. Entonces, Pastora, cuéntame. ¿Cómo está, profe? Disculpen, ¿si me escuchan allí? Sí, sí. Ay, qué bueno. Ya yo estaba diciendo, Dios mío, no, también en el teléfono no. Tuve que cambiar al modo celular. ¿Podría repetir lo del proyecto el mapa de procesos y eso? Tienen que entregarme Bien. esta semana, tienen que entregar el mapa de procesos, la caracterización y un flujograma. Sin embargo, toda esa información está asociada a una empresa que ustedes deben presentarme e indicarme con cuál es la que van a trabajar y yo les voy a decir si está aprobado o no está aprobada que puedan trabajar con esa organización. Y ustedes Ok, me tienen que presentar el mapa de procesos, por lo menos, o el primer mapeo que generen. Yo les puedo dar retroalimentación sobre qué tal me parece ese mapa y vamos a seleccionar un proceso. Sobre ese proceso ustedes tienen que generar la caracterización de ese proceso y los flujogramas que salgan de ahí. Y ese mismo proceso es el que van a trabajar para la actividad de la semana que viene. ok, ok. Bueno, yo pensaba que había oportunidad nada más que de mapear el procedimiento que íbamos a evaluar, pues. Pero, No, es no, un bueno, poquito más. no queda Tienen de que otra. entregarse un poquito más de información. Es nada más el análisis del proceso. Ya el resto de la información documentada es la semana que viene. Sí, bueno, gracias, profe. Perfecto. De nada. Bien. eh, Como veo que ya no tenemos entonces más dudas, aprovecho entonces para que empecemos a presentar las unidades del día de hoy. La semana pasada, en la clase del día miércoles, logramos avanzar con el apartado 4, contexto de la organización, que tiene 4 subcláusulas.
comprensión de la organización y su contexto, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, alcance del sistema de gestión de la calidad y sistema de gestión de la calidad y sus procesos. Luego pasamos al apartado 5, liderazgo. Vimos liderazgo y compromiso, la política de la calidad y roles, responsabilidades y autoridades. Y con el apartado 6, debido a la hora que se nos hizo, solamente pudimos ver la cláusula 6.1. El apartado 6 está asociado a planificación y logramos ver acciones para abordar riesgos y oportunidades. Quiere decir que hoy debemos ver objetivos y planificación para lograrlos y planificación de los cambios. Aparte de ver el apartado 7 completo e iniciar con el apartado 8. Con el 8 vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Lo más seguro es que, bueno, se nos vayan a hacer las 9 de la noche viendo la clase de hoy, pero necesito que podamos avanzar porque el apartado 8 es largo. Entonces, debemos avanzar. Entonces, espero que hayan descansado lo suficiente. Ya ustedes saben que estas clases desde el miércoles los saturan bastante porque es mucha la información que debemos tener, pero espero que podamos aprovechar el tiempo. Bien, entonces habíamos visto acciones para abordar riesgos y oportunidades. Voy a ir pasando las diapositivas que las tenía aquí colocadas. Y con eso llegamos a política y objetivos de la calidad. Este video hace referencia tanto a la cláusula 5.2 como a la 6.2, ¿ok? Entonces vamos a aprovechar para verlo.
Bien, este creo que es de todos los videos que tiene la plataforma virtual del Team, este creo que es uno de los más sencillitos, por así decirlo. ¿Se entendió este video? Uy, perfecto. Como les había mencionado, todo esto está en el canal de la plataforma virtual del Team. Ahí pueden acceder a todos estos videos que yo les he puesto en clase y a muchos otros que ellos tienen ahí. Entonces ahí pueden consultarlos en cualquier momento cuando estén estudiando la norma. Entonces, ¿qué es un objetivo? Vamos a primero a recapitular ciertos términos antes de irnos directamente a la norma. Un objetivo, y definido de esta manera por la norma 9000 versión 2015 de Fundamentos y Vocabulario, es un resultado a lograr. Y ya a efectos de los requisitos establecidos en 9001, se establecen las funciones, niveles y procesos pertinentes. Estos objetivos deben ser coherentes con la política de la calidad, deben ser medibles. ¿A qué nos referimos con medibles? Es decir, que de alguna manera deben ser logrables, se pueden alcanzar, es decir, no pueden ser intenciones escritas de una manera filosófica. Deben ser muy precisos en la manera en la que se redacta un objetivo, porque al final es eso, un resultado al lograr. Entonces, ustedes simplemente cuando lo van a redactar es cuál es ese resultado que yo busco obtener. Si es en lo preferible, lo pueden redactar de una manera cuantificable para así ser más sencillo o más que sea más práctico el logro y la interpretación de ese objetivo. O de una vez podamos saber cuál va a ser el indicador que nos va a permitir evaluar el progreso de ese objetivo. Bien, estos objetivos también deben ser objeto de seguimiento, comunicarse y actualizarse. Tener en cuenta los requisitos aplicables, deben ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y pertinentes para el aumento de la satisfacción del cliente. Prácticamente aquí le están dando dos objetivos de la calidad. El de ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios quiere decir que ustedes tienen que tener objetivos de la calidad destinados a garantizar esa conformidad de los productos y servicios y pertinentes para el aumento de la satisfacción del cliente. Entonces debemos tener objetivos relacionados con aumentar esa satisfacción del cliente. Y estos objetivos deben planificarse. Y esa planificación debe incluir qué hacer, qué recursos se necesitan, quiénes son los responsables, en cuánto tiempo se va a lograr o cuál es el plazo que vamos a tener para lograr ese objetivo y finalmente cómo vamos a evaluar los resultados para decir si logré o no logré el objetivo. Toda esta información tiene que ser muy coherente y tienen que estar muy pendientes de qué es lo que se plasma. Bien, entonces vamos a ver qué nos dice directamente la norma ISO 9001. Y ya yo estoy aquí en la cláusula 6, en el apartado, perdón, la cláusula 6.2, esto es el tema de apartados, cláusula, subcláusula, a veces uno mismo se enreda. Así como ocurrió en el apartado 4, en la cláusula 4.4, aquí dividieron la cláusula en dos subcláusulas, la 6.21 y la 6.22, pero sin ponerle nombre. La 6.21, llamemos las generalidades, y la 6.22, la planificación, porque básicamente de eso se trata. Entonces vamos con la 6.21. La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes. Pendientes con esto. Y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Los objetivos de la calidad deben ser coherentes con la política de la calidad, ser medibles, tener en cuenta los requisitos aplicables, ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente, ser objeto de seguimiento, comunicarse y actualizarse según corresponda. La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad. ¿A qué nos referimos con mantener información documentada? ¿Qué deberíamos tener? Los leo. No todos a la vez. Sí, Yasmeri, o sea,
Mantener información documentada podríamos hacerlo con procedimientos instructivos, pero estamos hablando de los objetivos de la calidad. Entonces no vas a tener un procedimiento o una instrucción de trabajo para los objetivos de la calidad. Tendrías que tener otro documento. Ejemplo, los puedes plasmar dentro del manual de la calidad. O tú haces aparte un documento que se llame objetivos de la calidad. Vanessa, recuerda que los registros es conservar información documentada. Buena pregunta, Humberto. Cuando hablamos de funciones y niveles pertinentes, quiere decir lo siguiente. Vamos a comparar primero con la política. Recordemos que la política es un documento de alto nivel, es estratégico, aplica para toda la organización. Entonces, a los trabajadores y a las personas relacionadas con la organización de todas las áreas deben conocer y manejar esa política de la calidad. Pero en el caso de los objetivos es muy diferente, porque los objetivos pueden ser estratégicos, tácticos, operativos. Todo va a depender del tipo de objetivo que la organización se está planteando. Y no solamente eso, va a depender de la función a la cual le toque implementar las acciones asociadas a ese objetivo, realmente conocer sobre ese objetivo. Por eso es que hablamos de funciones y niveles pertinentes. Entonces, en el ejemplo que les salía en el video, hablaban de un objetivo asociado a renovación de flota vehicular y lo tenían que hacer cada 4 años. Ahí deberían estar involucradas 2 áreas en una organización. Consideremos que esa es una empresa grande, pero hay básicamente 2 áreas que tendrían que estar involucradas. El área de infraestructura, porque es el área que normalmente administra esos bienes, que vienen siendo estos vehículos, que los mantienen y que los van a poner a disponibilidad primero para ponerlos en venta como un activo no productivo y para insertar esos vehículos nuevos, y el área de compras o el proceso de procura. En esos procesos es donde va a estar como tal el cumplimiento de esos objetivos. Pero por ejemplo, el proceso de gestión del talento humano no tendría mucho que ver en estos vehículos, a menos que tú me digas que están trayendo una tecnología nueva y van a necesitar interacción con el proceso de gestión del talento humano, porque van a requieren formar al personal en estos tipos de cambios en estos vehículos por cambios en la tecnología. A eso es lo que hace referencia el funciones y niveles pertinentes. Cuando hacemos referencia, eso es en las funciones. Si es talento humano, es procura, es infraestructura, es operaciones. Yasmeri, sí, la parte de mantenimiento está dentro de infraestructura. Lo que pasa es que en las organizaciones estamos acostumbrados a que no, mira, el área de mantenimiento. Es que no es el área de mantenimiento, es infraestructura. Pasa que infraestructura no solamente se encarga de mantenerlo, se encarga de controlar ese bien, se encarga de llevar los acuerdos con la contabilidad, cuando vamos a desincorporar ese bien, cuando incorporamos nuevos bienes. Son muchas cosas más aparte de solamente hacer mantenimiento preventivo y correctivo. Y predictivo dependiendo del tipo de organización en la que se encuentra y se aplica o sea práctico implementar esa metodología de mantenimiento predictivo. Cuando veamos el 7.13 ya vas a ver por qué yo siempre hago menciones a infraestructura. Y cuando hablamos de niveles, puede ser porque el objetivo sea de la alta dirección, el objetivo pueda ser lograble por una dirección media, por gerentes medios, o el objetivo sea netamente operativo y ya tengas que bajar desde una gerencia de primera línea o una gerencia hacia funciones mucho más específicas bajo el liderazgo de esos mismos gerentes. Todo va a depender de cuál es el objetivo que se está logrando. Un ejemplo, siempre sugiero que hayan objetivos de la calidad asociados a la conformidad de los productos y servicios. Y esos objetivos sí deben ser logrados por las personas que están dentro de los procesos, las personas que interactúan de manera directa con los productos, porque si no, tú te puedes trazar un objetivo y tú como gerente lo conoces, pero si las personas más abajo no tienen en cuenta qué es lo que quieren lograr y ellas son las que manipulan con sus manos el producto, dependiendo del tipo de servicio, el tipo de producción, el tipo de tecnología que tengan en esa organización, no se va a lograr el resultado si no se les sensibiliza en función a ello. Por eso es que hablamos de funciones y niveles pertinentes. ¿Ok?
¿Alguna otra pregunta de lo que tenemos aquí? Ajá, cuando hablamos de mantener información documentada, tengamos un documento que dice objetivos de la calidad. Y estos son, ¡pam! Sencillito. No hay que tampoco matarse mucho por esa parte. Y obvio, tienen que cumplir con los requisitos asociados a la información documentada. Eso lo vamos a ver después en el 7.5. Eso lo vemos hoy. Bien. Muchachos, pendientes cada vez que la norma diga comunicar. Lo vamos a ver en el 7.4. Y ahí les voy a explicar el por qué. Bien, vamos al 6.22. Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar qué se va a hacer, qué recursos se requerirán, quién será responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados. Esto es un cuadrito y el cuadrito ustedes le van a poner qué hacer, qué recursos necesitamos, quién es responsable, cuándo finalizamos y cómo evaluamos los resultados. Sencillito. O pueden hacer un formulario si quieren hacer planes más detallados o se presta la organización para llevar planes un poquito más detallados, en la que por cada formulario vendría siendo la planificación de un único objetivo. Si se dan cuenta, estos dos puntos pueden ir separados, en el sentido de que ustedes mantienen información documentada sobre los objetivos de la calidad y aparte en otro documento, que ya vendría siendo más bien como una especie de registro, montan esa planificación de los objetivos de la calidad. Por cuanto esa planificación la tienen que estar revisando constantemente. Por cierto, estos objetivos, hablamos de que los objetivos podían ser estratégicos, tácticos y operativos. Entonces el plazo que aquí les dice cuándo finalizará va a depender del tipo de objetivo. Y la idea es que sean logrables, que se planteen objetivos y esas metas que están relacionadas con esos objetivos se puedan alcanzar realmente en el tiempo que se estipularon. Kenny, acuérdate que aquí estamos en los objetivos en la parte de planificación. Todavía estamos en la P. Todavía no hemos llegado al HBA. Pero eso lo vamos a ver a lo largo de la norma. Ya tú vas a ver cómo mencionan los objetivos de la calidad luego más adelante. Bien. Si no hay más preguntas, estamos listos con el 6.2 y nos vamos al 6.3, planificación de los cambios. Voy a aprovechar para que leamos por aquí de una vez y luego pasamos por la diapositiva. Para esta cláusula no les tengo de video, hay un video en la plataforma virtual del Team, pero habla de todos los cambios que les pide la norma, y la norma pide cambios en todas partes. Entonces, preferí no ponerles el video porque literal es la saturación. Bien, cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar de manera planificada. Importante aquí, cambios no necesariamente significan mejoras. Hay mejoras que conllevan cambios, hay cambios que no conllevan mejoras. Ejemplo, cambios porque hubo cambio en posiciones de liderazgo clave en la organización y esas nuevas personas requieren conocimiento asociado al liderazgo que deben tener para poder asegurarse que se mantenga el sistema de gestión de la calidad. Eso es un cambio, no necesariamente es una mejora. Otro cambio podría ser cambios en tecnología en los procesos, como parte de una renovación en la planta de un proceso productivo en particular. Tendrían que evaluarlo como un cambio, a no ser de que sea un equipo que realmente vaya a traducir mejoras en niveles de producción y en la calidad. Entonces ahí sí podríamos hablar directamente de una mejora, entonces lo trabajaríamos con el apartado 10 de las mejoras. Pero también se está introduciendo un cambio, entonces hay que trabajarlos de manera simultánea. Otras veces que ocurren cambios es cuando ustedes tienen el proceso diseñado de una cierta manera y hay que generar cambios en ese proceso en particular. Entonces, ¿qué vamos a considerar cuando tengamos cambios? A, el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. B, la integridad del sistema de gestión de la calidad. C, la disponibilidad de los recursos para realizar ese cambio. Y D, la asignación o reasignación
de responsabilidades y autoridades. Un ejemplo de una situación de cambio que nosotros hemos estado viendo últimamente en el país y en las organizaciones. Como lamentablemente nuestro país ha estado yendo de una crisis a otra, las organizaciones han tenido que estar en este proceso. Crecen, se reducen, vuelven a crecer, pero después vuelven a reducirse, y eso genera cambios, y esos cambios afectan al sistema de gestión de la calidad. Mira, éramos una empresa, teníamos 10 gerentes, y bueno, de 10 gerentes tuvimos que pasar a 3, porque, lamentablemente la crisis no nos daba para tener 10 gerentes, y bueno, teníamos una nómina de 100 trabajadores, y de 100 trabajadores tuvimos que pasar a 30. O sea, ese tipo de situaciones obliga a que los sistemas de gestión de la calidad se tengan que adecuar a esa nueva realidad que tiene la organización. Puede ser que sus procesos tenían un cierto nivel de burocracia, y esa burocracia que se podía facilitar de acuerdo a los tipos a las interacciones que existían entre esas funciones y a cómo ustedes tenían desplegados los procesos, debió cambiar para ajustarse a esa nueva realidad. Y así muchas otras cosas. ¿Se entiende el porqué de la cláusula? Me imagino que sí, porque nadie ha levantado la mano. Entonces, ya saben, esta es una cláusula que se activa solamente cuando se presentan cambios en la organización. Ectalí, levantaste la mano. Fabio acaba de levantar la mano. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, esos cambios, ¿tendrá es decir, algo en específico? ¿Cuáles son esos cambios que ocurren en la organización? ¿Cambio de personal o protocolo? Mira, podría darse ese caso de que sean cambios por el personal. Puede ser que estás introduciendo nuevos requisitos legales. Puede ser que están entrando en vigencia nuevas regulaciones. Cambios en productos, en materias primas, y te están obligando a cambiar el mismo diseño y desarrollo de tus productos y servicios, y eso a su vez te genera efectos sobre el sistema de gestión de la calidad. Son muchos los cambios que se pueden presentar. Entonces, a lo largo de la norma, ustedes van a darse cuenta de que hay muchos aspectos en los que hay cambios. En esos cambios, ustedes van a ir identificando si son cambios, por ejemplo, en los requisitos para los productos y servicios. Eso entonces va con la cláusula 8.2. Son cambios con el diseño y desarrollo, es la cláusula 8.3. Son cambios directamente asociados al proceso de producción y prestación del servicio, tiene que ver con la subcláusula 8.5. Y si el cambio afecta como tal al diseño del sistema de gestión de la calidad, caemos aquí. Entonces, cuando hablo del diseño del sistema de gestión de la calidad, es que, por ejemplo, ustedes tienen unos roles, responsabilidades y autoridades definidas en la organización, y la organización cambia de tamaño, o la organización creció o redujo su tamaño. Entonces debemos considerar estos cambios y evaluarlos de acuerdo a lo que está establecido en esta cláusula. Debemos hacerlo de manera planificada. Yasmeri, eso sería en la cláusula 8.3. La cláusula 8.3, que es de diseño y desarrollo, en la subcláusula 8.3.6 hace referencia a los cambios en el diseño y desarrollo. Y ahí vamos a ver, cuando estemos ahí en diseño y desarrollo, vamos a ver la diferencia. Espero que Talía haya quedado satisfecho con la nueva explicación que di en relación a los cambios. Recuerden que los sistemas de gestión no son estáticos. Ellos tienen que ser dinámicos y ellos sirven a la organización. Y si en la organización se están presentando situaciones de cambio, el sistema de gestión de la calidad obviamente también tiene que cambiar. Fabio, levantaste la mano. Sí, profe, era referente, por ejemplo, lo más común en mi experiencia pues que he presenciado es los cambios por decirlo, del gerente o del jefe mayor, pues del director de la institución. Ahí quería preguntarle si el sistema de gestión de calidad cambiaría. Mira, no necesariamente es cambio directamente sobre el sistema de gestión de la calidad, pero sí tenemos que hablar de una gestión del cambio, porque esa persona
muy posiblemente no, la persona que coloquen tal vez Sí, no son cuente. cargos de confianza, entonces Sí, sacan al director o al pero no jefe, es, barren con todo el personal casi completo y el sistema todo cambia y ver. sí, mira, no es tanto que es que sea cargos de confianza, porque a lo mejor, mira, un cambio que puede ocurrir en una organización. Personas han sido promovidas de puesto porque una persona que está a un nivel superior abandona la organización. Entonces, lo ideal es que la gente escale. Entonces, si te das cuenta en ese tipo de casos, el cambio no sería tan brusco. Porque si son personas que ya están dentro de la organización, ya conocen los procesos, ya conocen cómo la gestión, ya conocen cómo funciona el sistema y la idea es que puedan mantener ese sistema. Pero si son personas externas a la organización las que se están incluyendo, ahí sí lamentablemente debemos caer en la gestión del cambio y se tiene que buscar la manera de que esas personas se puedan adaptar para asegurarse de que se mantenga la integridad del sistema de gestión de la calidad. ¿Por qué ocurre esto? Muchas veces se puede colocar en ciertas posiciones de liderazgo a personas que no conocen la norma, no conocen qué es un sistema de gestión de la calidad y empiezan a querer introducir cambios en la organización y pueden afectar de manera negativa al sistema de gestión. Pastora y Elisa. Buenas noches, ¿cómo están todos? Profe, una pregunta. En cuanto a la gestión, control de cambios, ¿verdad? Tengo entendido que por eso es que se desarrolla el manual, el sistema de gestión de la calidad de la información documentada, de forma tal que solamente se mencionen los puestos y no a las personas. Eso está como buenas prácticas, ¿no? Correcto. Precisamente para evitar estos cambios recurrentes. Ahora mi pregunta es, en este caso, ¿es obligatorio mencionar a las personas como tal? Porque me parece, bueno, un poquito... No las mencionas porque eso va en los aspectos de aprobación. En el área de aprobación de la información documentada, ahí tú mencionas quién aprobó. Pero si alguien que estuvo en una gestión, por ejemplo, hoy yo soy el gerente de calidad de una organización, yo soy líder de proceso y yo apruebo la información documentada de mi proceso y luego mañana tú eres la gerente de calidad, si yo aprobé un documento, ese sigue estando vigente hasta que ustedes decidan hacer un nuevo cambio sobre ese documento. Claro, eso queda documentado en el control de cambio. No es necesario modificar un procedimiento no, una... pero Okay. el cambio sí estaría sujeto a que tú tengas la competencia necesaria para poder dirigir o ocupar esa posición que en ese momento yo tuve que abandonar. Es decir, la idea aquí es asegurarse de que se mantenga esta integridad del sistema de gestión de la calidad. Ahí eso es lo importante. Entonces ahí tendríamos que irnos es a un asunto más asociado a las competencias. Entonces lo podemos ligar con la cláusula 7.2 de la norma. Ok, gracias. Ahí es cuando, en este tipo de cambios, es cuando se tienen que dar esas transiciones entre lo que llamaríamos una administración y otra. En cómo una persona le va a entregar esa posición ya a otra y cuál es esa formación que debe recibir con el fin de asegurarse de que el puesto se sigue manteniendo y ya luego esa persona, si tiene otras ideas, puede implementar mejoras. Correcto, Yamari. La idea es que no impacte de manera negativa el sistema. Para eso lo más prudente son las microauditorías por transición de cargos. Mira, esa es una manera en la que pueden prevenir ciertos riesgos que tengan efectos negativos. Si lo declaran así en el sistema de gestión de la calidad, de que cada vez que se vaya a presentar un cambio realizan una auditoría interna, mira, puede ser una manera. Hay organizaciones que realizan auditorías, pero más efectos de control interno. Ok, gracias, profe. Dale. Elisa. Sí, profesor, ¿cómo está? Saludos a todos. Profe, creo que a lo que se dirigía el compañero Fabio es más que todo para las empresas que pertenecen a la administración pública. Estamos hablando más que de empresas, instituciones de la administración pública, donde la gran mayoría de los cargos son de libre nombramiento y remoción. Y cada persona que llega con alguna autoridad pretende tener
la voz cantante en toda la gestión que se desarrolla. Yo lo comprendo porque yo trabajé con administración pública y en cargos de gerencia. Mas no pasa lo mismo con la administración privada, inclusive con las empresas que, aunque son privadas, pertenecen al derecho público porque su capital es de derecho público. En este sentido, ¿cómo se hace? Es decir, si yo hiciera un sistema de gestión de calidad para los procesos administrativos, por ejemplo, de la alcaldía del municipio Carirubana, que es una empresa, es una institución que tiene, por supuesto, libre nombramiento y remoción en la gran mayoría de sus cargos de autoridad, ¿cómo se haría en ese sentido? Elisa, eso lo tienen que diseñar en el sistema de gestión de la calidad. No te puedo dar una respuesta porque es que cada sistema de gestión de la calidad es único. El tema está en que cada organización debe ver cuáles son el tipo de cambios que pueden estarse abordando y que los mismos se puedan abordar de manera planificada. Asimismo, me estás comentando que es posible que eso no se dé tanto en las empresas privadas, pero yo lo llegué a presenciar en empresas privadas, como hubo un cambio de gerente general en una organización y colocaron a una persona que de verdad que del negocio no sabía nada, y esa persona tuvo que aprender, fue con las personas que estaban dentro de los procesos. Pero entonces, si te das cuenta, el tema de que cambios de figuras de autoridad puede ocurrir en cualquier tipo de organización. Eso no importa en que sea pública o privada. Que suele verse más en las organizaciones públicas, sí, porque existe un tema en la actualidad en la que no se habla de meritocracia, que era lo que se mantenía en la gestión pública por muchísimo tiempo acá en Venezuela, para que lamentablemente hubiesen otros métodos de nombramiento de esas posiciones. No quiero como que entrar ahí en polémica porque aquí hay personas que trabajan en el sector público. Ok, entiendo. Yasmeri, me imagino que estás hablando en el caso de los contratistas. Sí, bueno, muchas veces el mismo cliente te solicita, mira, necesito que me pongas a tal persona a gerenciar un proyecto o algo, y bueno, ahí te toca ver qué gestión del cambio cómo vas a manejar ese cambio dentro de la organización, para asegurarte de que, bueno, tienes que satisfacer lo que te está pidiendo tu cliente, aunque considero que eso es un requisito no es práctico o no es objetivo el decir yo quiero a tal persona, para que ocupe cierta posición, sino que debería estar basado sus requerimientos en requisitos de competencia, la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades por parte de una persona. Ese es el tema. Pero bueno, sabemos cómo ha pasado en la organización y cómo ha pasado en muchas áreas, no es solamente un tema de la industria petrolera. Sí, puede ser que realicen la evaluación previa, pero si la estás sujetando a que quieres una persona específica, ahí no estás siendo objetivo haciendo esa evaluación. Pero bueno, es un tema en el cual también se pueden dar cambios, porque tú puedes ser que tengas dentro de la organización una persona lista para ocupar cierta posición, la tienes entrenada para ello, y el mismo cliente te solicita que sea otra. Entonces tienes que también ahí tener una gestión del cambio. Bien, creo que hablamos ya bastante de los cambios. Se nos extendió un poquito el tema. Es un poquito polémica a veces esa cláusula. La cláusula no está permanentemente activa. Es muy diferente al caso de otras cláusulas que están en constante movimiento, sino que esta es una que tiene que existir una causalidad para que ustedes implementen esta cláusula de la norma. Entonces, planificación de los cambios se debe activar cuando se determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión y se deben llevar a cabo de manera planificada. Esto es lo más importante, planificada. Si ustedes van a hacer una reducción de personal, por ejemplo, lo cual es ilegal en Venezuela en este momento, la idea es que ustedes vean, bueno, yo tengo una estructura organizacional o tengo una plantilla de cierto tamaño, ¿cuál es la que me va a quedar? Luego de que tú preveas, creo que lo dije muy mal, luego de que se determine cuál es esa nueva plantilla, ustedes van a empezar a planificar quiénes van a quedar en esas posiciones y ahí definen cómo se va a llevar a cabo esa transición.
incluyendo la modificación de la información documentada del sistema de gestión de la calidad. No es que yo hoy decidí hacer reducción de personal y fue la organización y decidí quiénes iban para afuera. Lo he visto, lo he vivido y eso es un desastre para el sistema de gestión de la calidad. La idea es que ese tipo de organizaciones, que ese tipo de acciones no ocurran en la organización. Bien, ¿qué vamos a considerar para los cambios? Propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales, integridad del sistema de gestión, la disponibilidad de recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Sí, Ectalí. Lamentablemente ocurre, pero considero que eso es una falta de liderazgo. Y ahí estamos fallando en la cláusula 5.1. Bien, hemos terminado con el apartado 6. Quiere decir que terminamos dentro del ciclo PHBA con la P. Vamos con la H. En la H tenemos dos apartados. El apartado 7, apoyo, y el apartado 8, operación. Entonces vamos con el apartado 7, que está dividido en 5 cláusulas: recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación e información documentada. Entonces vamos a hablar un poquito de los recursos. Entonces, ¿qué nos pide la norma? Si divide esta cláusula en 3 subcláusulas: la 7.11 que habla de las generalidades, la 7.12 que habla de las personas, la 7.13 que habla de la infraestructura, 7.4 ambiente para la operación de los procesos, y ya luego les voy a explicar el por qué no es ambiente de trabajo, 7.15 recursos de seguimiento y medición, y 7.16 conocimiento. ¿Qué nos piden en las generalidades? Bueno, que proporcionemos los recursos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión, lo cual lo aplica para los procesos declarados como parte del sistema de gestión de la calidad. Y debemos considerar las capacidades y limitaciones de recursos internos existentes y qué se necesita obtener de proveedores externos. Puede ser que tengas en tu organización parte de tu infraestructura sea alquilada. Entonces tienes que ver cómo tú obtienes esos recursos por parte de tu proveedor externo. Por eso hay una relación acá con compras de productos y servicios traducidos en recursos. ¿Ok? Bien, vamos a ir un momentico hacia la norma. Ustedes van a ver que esta cláusula es, entre comillas, rápida y muy sencilla de entender. Entonces, estamos en el apartado 7, recursos, generalidades. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. La organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y qué se necesita obtener de los proveedores externos. Básicamente es decir, qué tengo, con qué dispongo, qué es lo que yo requiero hacer, me funciona lo que tengo o debo adquirir otros recursos por parte de proveedores externos. A eso es lo que hace referencia a la norma. Kenny, cuéntame. Sí, esto es como que se quisiera referir al alcance a la cual la empresa está llegando y que el cliente como tal sepa el alcance de la empresa, ¿cierto? No tanto el cliente, sino que tú como organización sepas hasta dónde puedes llegar con los recursos que tienes. Tú tienes una capacidad instalada y tú debes conocer que si tú quieres sobrepasar esa capacidad, tú necesitas más recursos. Esos recursos no necesariamente se traducen en dinero. La norma en ninguna parte habla del dinero. Hace referencia a los recursos más como bienes tangibles e intangibles, como personas, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos, recursos de seguimiento y medición y conocimiento. Entonces tienes que ver de todos esos recursos que acabamos de mencionar, qué capacidades y limitaciones tienes y qué vas a obtener de proveedores externos. Básicamente es eso. Sí, correcto. Bueno, yo trabajo en un laboratorio del CRP y nosotros
como tal realizamos los métodos de ensayo a las muestras que refina el mismo proceso, en el cual nosotros tenemos el alcance a raíz de nuestras normas establecidas por las normas STM. Entonces, por allí se deriva más que todo nuestro alcance a lo que el cliente normalmente nos solicita. Ajá, pero entonces te voy a ir con un ejemplo. Imagínate que te estén pidiendo un análisis en el laboratorio, el cual tú no tienes contemplado como parte de tu sistema de gestión y que no cuentas a lo mejor con los recursos para ello. Entonces tú vas a necesitar recurrir a un proveedor externo. Es un ejemplo de esas limitaciones y capacidades y que vas a obtener tú de un proveedor externo. Es un ejemplo de cómo puede funcionar esta cláusula. Bien, vamos con la cláusula 7.12. Entonces, ¿qué nos pide la norma en esta cláusula? Esta es sencillita. La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. Entonces, si ustedes en su sistema de gestión de la calidad declararon, por ejemplo, dentro de un laboratorio clínico, que ustedes necesitan un auxiliar de bioanalista y en una auditoría se evidencia que ese auxiliar de bioanalista no está en ningún lado porque pusieron al bioanalista a realizar el trabajo del auxiliar de bioanalista, ahí quiere decir que tenemos una no conformidad, porque determinaron una persona, pero no la proporcionaron. No sé si entienden a lo que me refiero en esa parte. Ustedes deben definir qué personas necesitan para el sistema de gestión de la calidad. Correcto, Yasmeri. Porque el tema está en que si tú lo declaras, lo tienes. Básicamente así. Esta cláusula es sencillita. Si se dan cuenta, la norma trata aquí a las personas como un recurso, pero vamos a ver que ese recurso son horas hombre. ¿Ok? Y esas horas hombre se traducen en unos resultados dentro de la organización. Básicamente eso. Porque puede ser que, ejemplo, tenemos los auxiliares de bioanalista, pero hay tanto trabajo que ese auxiliar de bioanalista no da abasto. Quiere decir que necesitamos incrementar esa cantidad de horas hombre en la jornada para lograr hacer que el trabajo fluya. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener más auxiliares de bioanalista. Sí, Robert, lo que se escribe en los documentos del sistema de gestión de la calidad se tiene que implementar tal cual. Por eso que no hay que ponerse filosófico ni que ponerse a inventar unas cosas locas, porque ahí es lo que dicen que es cuchillo para tu propio pescuezo. Tal cual aquí aplica eso con la norma. Bien, vamos con infraestructura. Vamos con infraestructura. La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de sus productos y servicios. En esta cláusula, en la 7.13, y lo van a ver también en la 7.14 y en la 7.16, se habla de lograr la conformidad de los productos y servicios. Entonces, esos recursos que vayan a declarar en los planes de la calidad deben estar disponibles. Cuando hablo de esos recursos, hablo de la infraestructura que normalmente está relacionada a ellos. Aquí hay una nota aclaratoria. Acuérdense que las notas no son requisitos. La infraestructura puede incluir edificios y servicios asociados, equipos incluyendo hardware y software, recursos de transporte, tecnologías de la información y comunicación. Normalmente son bienes tangibles, pero el software podríamos verlo como un bien intangible. Ajá, Elisa. Eso quiere decir que también puede incluir los servicios outsourcing, ¿correcto? No. ¿No? No. Ah, ok. Ahí el outsourcing no sería eso, ahí sería un proceso contratado externamente. Cuando aquí hablamos de los servicios asociados, si te das cuenta dice edificios y servicios asociados. ¿A qué hablamos? De la luz, del agua, del aseo, ese tipo de cosas sí lo podríamos ver aquí. Elisa, acuérdame cuando veamos la cláusula 8.4 de conversar un poquito del outsourcing, porfa. Que esa pregunta es muy interesante y tenemos que trabajarla por allá. Y, por cierto,
que mencionaste outsourcing, podemos hacerlo un poquito con las personas, un poquito. Bien, ¿se entendió la 7.13? Bien, aquí es donde tenemos todo lo que está asociado a determinar, proporcionar y mantener la infraestructura. ¿Ok? Acuérdense de eso. La norma aquí nos dice, determinemos la infraestructura, es decir, ustedes ven qué equipos necesito, qué espacios físicos necesito, qué edificios, construcción yo necesito, qué recursos de transporte necesito como organización, cómo los voy a proporcionar y cómo los voy a mantener. Muy importante esos dos aspectos, cómo los proporciono, cómo los mantengo. Rafael levantó la mano. Rafael, sí, tiene que ver. No es directamente la cadena logística como tal, porque esa cadena podríamos verlas en la cláusula 8.5, porque igual son parte de los procesos de producción y prestación del servicio, pero tú necesitas recursos, y esos recursos normalmente en una empresa, por ejemplo, de distribución de alimentos, tú necesitas camiones, tú vas a necesitar gandolas, tú vas a necesitar espacios de almacenamiento, almacenes, si tú tienes productos refrigerados vas a necesitar cavas, todo eso es parte de la infraestructura de la empresa. Espero haber resuelto la pregunta. Perfecto. Bien, vamos con el 7.14. Esto es un poquito... Esta seguro vamos a durar un ratico aquí hablando. Bien, la organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de los procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Aquí no estamos hablando de gestión ambiental. Pendientes con eso. Esto no es reciclaje y reutilización, esto no es manejo de los aspectos e impactos ambientales, esto no tiene nada que ver con contaminación. El ambiente para la operación de los procesos es una cosa muy diferente a ello. Elisa, a veces entra el clima organizacional, ahorita lo explico. Entonces, también les mencioné que esto tampoco es ambiente de trabajo, ¿ok? El tema está en que podamos operar los procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Existen casos en que los procesos requieren un cierto ambiente para que se pueda obtener el resultado. Ejemplo, aquí personas que trabajan en la industria petrolera, normalmente en contratistas que ejecutan proyectos de construcción, está el área, por ejemplo, la metalmecánica, está la soldadura, y existe un entorno que puede afectar la calidad de la soldadura. Entonces se toman medidas como se sella el espacio donde se tiene que se hace una contención sobre el espacio donde se va a realizar esa soldadura para evitar que tanto la brisa como cualquier tipo de partículas pueda afectar ese proceso de soldadura. Correcto, confinamiento. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el entorno puede afectar la calidad sobre el producto o servicio. Entonces aquí estamos considerando la conformidad del producto o servicio. Otro ejemplo. Vamos a volver al ejemplo de la comida porque este es facilito. Ustedes van a hacer una hamburguesa. Para hacer esa hamburguesa vamos a hablar en particular en este momento de la carne. La carne ustedes la tienen congelada. Ese entorno donde está la carne congelada, refrigerada, es este ambiente para la operación del proceso. Esa temperatura a la cual está esa carne es parte de ese ambiente. Luego ustedes sacaron la carne y la pusieron a descongelar. El sitio donde la pusieron a descongelar tiene que tener mucha higiene, evidentemente, para evitar su contaminación. Luego ustedes esa carne la van a poner a cocinarse. Luego de que la prepararon, le agregaron ingredientes y toda la cosa. Esa temperatura a la que se somete es también parte de ese ambiente. Si se dan cuenta, son muchos aspectos en donde está el ambiente para la operación de los procesos. Bien, entonces vamos ahora a leer la nota que nos aclara un poquito la cláusula.
Correcto. ¿Cuáles son esas condiciones en las que deben operar los procesos? Un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, tales como sociales, por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo y libre de conflictos. Yasmeri, no necesariamente, porque parte de esas condiciones físicas ambientales puede tener más que ver con la seguridad y salud en el trabajo, no necesariamente con la calidad del producto o servicio. Hay que analizar muy bien cuál es el servicio que se está prestando ahí. Rafael, sí, suelen estar relacionados, porque por ejemplo, necesito que un espacio tenga, estamos en un restaurante y está el área de comensales y ellos deben estar con aire acondicionado, debe haber una cierta circulación de aire, ellos esperan escuchar cierto tipo de música, la iluminación, entonces tienes una combinación de infraestructura con ambiente para la operación de los procesos. Denme un chancecito que todavía no he explicado, por favor todavía no activen los micrófonos, que tengo varias manos levantadas. Les voy a apagar los micrófonos para tratar de esto. Antonio, te fuiste lejos. Hasta allá no llegamos. Bien. Ejemplo de cuándo aplican estos factores sociales. Imagínense que ustedes estudien en una universidad y los discriminen. La calidad del servicio dentro de la universidad, entonces, creo que no podría manera de describirlo. Que ustedes vayan al banco y no haya un ambiente tranquilo. O que existan conflictos en ese lugar. O que ustedes vayan a una discoteca y lo único que ustedes vean sea peleas aquí, peleas allá, peleas allá. Ustedes no están disfrutando ese espacio. Entonces, todo va a depender del tipo de servicio al que ustedes están accediendo para determinar que los factores sociales puedan incidir sobre la operación del proceso y la conformidad del producto o servicio. Vamos con lo psicológico. Ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones. Cuando tenemos servicios en los que hay un trato directo con los clientes, se debe cuidar este tipo de factores psicológicos. Les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan de...? Bueno, no les voy a mencionar tanto ese accidente que hubo, pero cuando estamos en un avión, la vida de todos nosotros depende de la tripulación. Imagínense que la persona encargada de conducir ese avión, de pilotearlo, esté pasando por una situación de estrés, posea síndrome de agotamiento, este es el síndrome de burnout, el síndrome del quemado, y tenga problemas emocionales, pueda tener depresión, ansiedad y pueda tener hasta pensamientos suicidas. Lleguen a imaginarse el tema de la calidad del servicio ahí. Es un asunto importante y el cual se debe supervisar. Lo mismo ocurre cuando ustedes están a bordo de un barco. A bordo de un barco, el capitán es la máxima autoridad, pero esa persona tiene a cargo tiene la vida de todas las personas a bordo del buque a su responsabilidad. Entonces, debe hacerse un manejo muy específico e importante de estos aspectos psicológicos. Y tenemos por último los factores físicos. Por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene, ruido. Entonces, estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes vean cuál es la organización que están trabajando, cuál es el producto o servicio que genera esa organización y cómo vamos a tener ese ambiente adecuado para ese producto o servicio que vamos a generar. Bien, tenía varias manos levantadas. Tenía la de Elisa y la de Daniel. Vamos con Elisa, cuéntame. Me voy a meter yo de primera esta vez. Ajá. Hace rato le dijo a una de mis compañeras que no necesariamente tenía que ser el ambiente en la oficina, porque eso podía estar relacionado con la salud ambiental. Yo considero que en realidad todo esto está relacionado. ¿Qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de vendedores que no tienen buenas condiciones para desarrollar su trabajo, ya la calidad de la venta no es la misma.
ni van a promocionar las bondades del producto o los atributos que éste tiene para la mejor comercialización del mismo. Si yo tengo un grupo de trabajadores, como decía uno de mis compañeros hace poco, que no está bien pagado, la actividad laboral también va a decaer, por lo tanto su calidad de gestión disminuye y la calidad del proceso con ella. Y así sucesivamente. Entonces considero que en realidad todos están interrelacionados. No hay uno que pese más que el otro, porque todo está dependiendo de la actividad y el proceso que se esté desarrollando. Me imagino que para un ingeniero civil no tener el cemento con el que va a hacer la casa es de prioridad, pero para un administrador no contar con un flujo de caja eficiente, entonces también es garrafal, porque no puede desarrollar bien el pago de la nómina, por decir algo. Y así sucesivamente. Y si, como le dije ahorita, y usted mismo lo dijo, si el piloto tiene efectos suicidas, téngalo por seguro de todito nos vamos para abajo. Entonces, creo que todo está concatenado, todo está unido en un solo ciclo para poder dar una actividad laboral de buena calidad o un proceso de buena calidad, mejor dicho. Sí. ¿Cuál es el tema? El ambiente para la operación de los procesos no solamente podemos ligarlo al entorno de trabajo, al ambiente de trabajo. Normalmente con esta cláusula uno hace referencia a la implementación de un programa de seguridad y salud en el trabajo para abordar los factores psicosociales y el resto de factores que puedan a afectar la seguridad y la salud de las personas que estén asociadas al producto o servicio. No obstante, a efectos del sistema de gestión de la calidad, la prioridad que ustedes le van a dar es asegurar la conformidad con los productos y servicios. Acuérdense muy bien de esto, operación de los procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Entonces, claro, siempre vamos a tener los factores sociales y los factores psicológicos como parte del entorno de trabajo, pero es un asunto que podemos dejar para la gestión de seguridad y salud en el trabajo si no afectan de una manera directa al producto o servicio que nosotros estamos proveyendo. ¿Ok? Ese es el mensaje. Ellos evidentemente van a estar y se van a abordar, pero lo podemos abordar con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Mientras que si es ya en cierto proceso, existe una interacción con personas asociadas al producto y servicio que yo estoy proporcionando, ya ahí sí nosotros vamos a especificar de manera directa cuáles son esas condiciones que debe tener ese ambiente. Daniel. Daniel, activa el micrófono, porfa. No escucho a Daniel. Bien. Tenía unos comentarios por el chat. Antonio, mira, el tema de las jornadas de las largas jornadas de trabajo en una parada de planta, eso tiene que ver, y me voy a asegurar en el trabajo, con el sistema de vigilancia de la utilización del tiempo libre de los trabajadores. Lamentablemente en las organizaciones, y esto es un tema de seguridad, me estoy saliendo de calidad, se suele hablar de que hay sí, no, el programa recreativo laboral. El programa recreativo laboral es el segundo punto de la cláusula que especifica la vigilancia de la utilización del tiempo libre en la norma que establece el programa de seguridad y salud en el trabajo. El primer punto hace referencia en la propia vigilancia, que es decir, cuántas horas tiene que trabajar el trabajador, cuántas trabajó, cuántos días de vacaciones que tiene que tener el trabajador, cuántos disfrutó, cuántas horas extra máximo puede tener el trabajador, cuántas hizo, cuántas horas extra en la semana podía acumular el trabajador, cuántas realmente hizo, y así sucesivamente dependiendo de los diferentes parámetros que estén asociados a los descansos. Esos descansos pueden tener un efecto indirecto sobre la calidad del producto o servicio. Elise mencionó de la gerencia de la felicidad y en ciertas organizaciones se habla de calidad de vida. Eso también es clave por aquí. Daniel se salió, me imagino que tuvo algún problema y me imagino que luego se conectará. ¿Se entendió el ambiente para la operación de los procesos?
Espero que sí. Bueno, Kenny levantó la manito diciendo que sí. En un laboratorio las condiciones tienen que ser extremadamente controladas, dependiendo evidentemente de qué es con lo que se está trabajando. Entonces, si están trabajando, por ejemplo, con muestras de crudo, tienen que estar muy pendientes de que esas muestras no se vayan a contaminar con cualquier otra cosa en el laboratorio. Daniel se puso bravo, pero Daniel no sé, no volvió. Le di el chance para que hablara, pero me imagino que tuvo que salirse o se le cayó la señal. Bien, vamos ahora. Voy a volver un momento a la diapositiva antes de caer en este punto que es uno de los más complicaditos. Vamos a volver a la diapositiva. Entonces, en la parte de recursos la tengo dividida en esta parte, 7.12, 7.13, 7.14, ya vimos nuestras tres cláusulas. Personas, determinamos y proporcionamos las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión y la operación y control de los procesos. 7.13 y 7.14, determinamos, proporcionamos y mantenemos la infraestructura y el ambiente necesario para la operación de los procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Y nos faltan la 7.15 y la 7.16. Vamos a ver la 7.15. Aquí vamos a hablar de los recursos de seguimiento y medición. Este es un tema un poquito más complejo. Cuando hablamos de seguimiento, la actividad de seguimiento hace referencia a determinar la situación o el estado de algo, de un objeto, de un proceso. ¿En qué situación se encuentra? Ese seguimiento puede a nosotros decirnos si algo está conforme o no conforme, gustó o no gustó, está bien o no está bien. Ejemplo, en un semáforo, la luz roja quiere decir tienes que estar detenido, la luz amarilla quiere decir anda frenando porque ya no puedes pasar, y la luz verde quiere decir usted puede pasar. Eso es un ejemplo del tema del seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la norma en esta cláusula? Que determinemos y proporcionemos los recursos necesarios para asegurarnos de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento de la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos. Esto tiene que ver con el control y aseguramiento de la calidad. Entonces, todos esos recursos que nosotros vayamos a emplear como parte del control y aseguramiento de la calidad deben cumplir con esta cláusula. Y esa cláusula se divide en dos mini subcláusulas. Una asociada a las generalidades de estos recursos de seguimiento y medición y una en particular para los equipos de medición que deben cumplir requisitos adicionales. ¿Qué es lo que pide con estos recursos? Que sean apropiados para el tipo específico de actividades a realizar y que se mantenga para asegurarse de su idoneidad continua para su propósito. Estos recursos ustedes lo pueden tratar como si fuese infraestructura, porque son equipos de medición, siguen siendo equipos como tal, lo pueden tratar en el tema de mantenimiento como la infraestructura. Y hay requisitos adicionales para las mediciones. Entonces, los equipos de medición deben calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados o antes de su utilización. Deben identificarse para determinar su estado y protegerse contra ajustes, daño o deterioro. Con los equipos de medición se es muchísimo más cuidadoso. Entonces, con esto vamos a ir a la norma. Daniel no volvió. ¿Alguien le puede escribir para ver si tiene algún tipo de problema que no se conectó más? Ya va. Que presenté lo que no tenía que presentar. Vamos a la norma. Bien, entonces estamos en recursos de seguimiento y medición. Tenemos las generalidades. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos.
La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados a. Son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas. B. Se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los resultados del seguimiento y medición son idóneos para su propósito. ¿Qué vamos a tener aquí en los recursos de seguimiento y medición? Va a depender del tipo de producto o servicio que se esté generando. Les voy a dar un ejemplo. Hace rato hablé de la soldadura. En la soldadura hay unos ensayos no destructivos que se realizan para asegurarse de la calidad. Ok. Bueno, yo estoy grabando la clase. Cualquier cosa. Estaba hablando de la soldadura y hay unos ensayos no destructivos. Esos ensayos no destructivos permiten decir si el producto es conforme o no conforme con los requisitos. Ahí como tal no están haciendo una medición, están haciendo seguimiento. Esos ensayos pueden ser tintes penetrantes, están el ensayo con partículas magnéticas, entre otros. Rayos X también. Hay muchos otros, ustedes son un poco más especialistas que yo en esa materia, yo no he trabajado en ese mundo. Pero es un ejemplo del tipo de actividades que pueden estar utilizando. El ultrasonido lo utilizan en la medición de espesores, si no me equivoco. No sé si hay pruebas de soldadura asociadas a ultrasonido. Ustedes conocen más ese asunto. El asunto está en que buscan es determinar si la soldadura está conforme o no con los requisitos. Si hay algún tipo de proceso durante esa evaluación de la conformidad que finalmente concluya en una medida, en una medición, va a aplicar la 715.2. ¿Ok? Trazabilidad de las mediciones. Tienen que estar muy pendientes de esto. Ok, perfecto, Antonio. Gracias por la aclaratoria. Pendientes con esto. Conservar información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento de medición son idóneos para su propósito. Debemos tener registros de que esos recursos están perfectos. Bien. Voy con otro ejemplo. Imagínense que tenemos una fábrica de pantalones. En esa fábrica de pantalones nosotros tenemos unas tallas y hay que hacer cortes sobre las telas de acuerdo a lo que nosotros, al modelo que vayamos a fabricar, que tienen un patrón. Nosotros realizamos el corte y hay que hacer mediciones sobre las piezas que quedaron para asegurarse de que cumplan con los requisitos. Esa medición quiere decir que nosotros debemos cumplir con la cláusula 7.152 porque la cinta métrica que utilicemos debe cumplir con estos requisitos que están aquí. Hay organizaciones en las que no hay equipos de medición, entonces esta cláusula 7.152 la pueden declarar como no aplicable en el alcance del sistema de gestión. ¿Se acuerdan de que había un pedacito de la cláusula 4.3 que hablaba de la no aplicabilidad? Por ahí deben acordarse de eso. Ejemplo, vamos a un hotel. Los servicios de hoteles es simplemente ofrecerle un hospedaje al cliente. El único equipo de medición que van a tener ahí es una maquinita de contar billetes si por casualidad la tienen. Pero no vamos a tener otros equipos de medición. A menos que incluyan el restaurante y vayan a incluir el restaurante en la línea de servicio. Y ahí, bueno, sí podríamos tener equipos de medición. Pero el propio servicio de hospedar a la gente no incluye esos equipos de medición. Pero podríamos utilizar formularios para asegurarnos de la calidad. ¿En qué sentido? La habitación tiene que estar acomodada, tiene que haberse limpiado, tienen que existir ciertos tipos de requisitos que deben cumplirse en esa habitación para poder ponerla a disposición del cliente. Entonces, las personas encargadas del aseo y la limpieza, por ejemplo, en la medida en que ellos van organizando las habitaciones, ellos van liberando en esos registros y van asegurándose de que se vayan cumpliendo con los diferentes requisitos. Es un ejemplo. En los pasillos suelen colocar cámaras web. Eso es porque parte del servicio es la seguridad desde un punto de vista físico. Y entonces la vigilancia se encargará de asegurarse que no haya personas extrañas transitando por los pasillos. Entonces la cámara
va a hacer las veces también de un recurso de seguimiento para poder observar quién está circulando por esos espacios, para ver si tenemos conformidad con ese requisito de que no haya personas extrañas transitando. Si se dan cuenta, hay muchas maneras en las que podemos estar abordando este tema de los recursos de seguimiento y medición, y podemos tener muchísimos tipos de estos recursos. ¿Se entiende? Ok, creo que a mucha gente se le fue la luz porque está esto como vacío. Pendientes aquí, como les había mencionado, estos son los recursos asociados al control y aseguramiento de la calidad. Vamos ahora con la cláusula 7152. Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe a. Calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados o antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o verificación. Entonces, todo equipo de medición, hasta una regla, si lo utiliza una regla como equipo de medición, debe cumplir estos requisitos de calibrarse o verificarse. Pero ustedes pueden, varios de los equipos de medición, puede ser que no sea aplicable el requisito por este asunto que les da la norma aquí al principio. Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición. Entonces tienen que declarar cuáles equipos de medición les va a aplicar esa verificación. Estos equipos de medición deben identificarse para determinar su estado. Es decir, el equipo de medición, ustedes le tendrán que colocar algún tipo de etiqueta o algún tipo de mecanismo que les permita decir este equipo de medición lo podemos utilizar o no lo podemos utilizar, está descalibrado, necesita verificación, necesita mantenimiento, está fuera de servicio, entre otros. Ustedes determinarán cuáles son esos posibles estados. Y estos equipos deben protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pueden invalidar el estado de la calibración y los posteriores resultados de la medición. Normalmente estos equipos, el mismo fabricante en sus manuales les indica en qué tipo de condiciones debe estar almacenado ese equipo. Normalmente las empresas hasta guardan la cajita en la que vino el equipo y utilizaste el equipo y así tal cual, agarraste, lo guardaste y lo metiste bajo llave en un espacio que esté adecuado para almacenarlo, para que esté lo suficientemente protegido. Acuérdense que en algunos casos, se me olvidó lo que les iba a decir. Me distraje con el tema de la luz, que veo que mucha gente se les ha ido la luz. Se me fue la idea. Y la tenía en la punta de la lengua. Acuérdense de que los equipos de medición son importantes porque de ello puede ser que ok, Kenny, no lo vuelvo a mencionar. Puede ser que de estos equipos de medición dependan la vida de las personas. Entonces tienen que estar muy pendientes con este tema de los equipos de medición de acuerdo al producto o servicio que ustedes están proporcionando. Y luego viene un pedacito de la norma importantísimo. La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. Es decir, ustedes con la parte de calibración y verificación, ustedes decidieron que van a hacer verificaciones una vez al mes y el equipo se calibra una vez al año o si lo necesita. Un ejemplo de ello. Ustedes están haciendo, hoy verificaron al equipo y dentro de un mes, es decir, hasta el 24 de mayo, no van a volver a verificar ese equipo. ¿Qué es la verificación? Asegurarse de que la magnitud que arroja el equipo de medición sea la correcta. ¿Cómo lo podemos hacer? Varias maneras. Están los patrones que son
elementos que te dan el valor de la medición de manera certificada, es decir, que el valor está comprobado cuál es y ustedes van a utilizarlo. Correcto, John, en algunos casos se llaman muestras control, y les va a permitir ver si el equipo de medición está funcionando de manera correcta. Un ejemplo, en el caso de las balanzas, esos patrones suelen ser unos pequeños pesitos y ellos están certificados. Olvidé el nombre de los pesitos. Esos patrones ya tienen una masa certificada y ustedes lo que lo coloquen en la balanza, si la balanza no da el resultado, no está calibrado, ¿ok? Mientras que si da el resultado, él está calibrado. Esa acción que nosotros estamos tomando es verificar. Luego la acción de que si el equipo no está, de que el equipo está calibrado o no está calibrado, si no está calibrado, el equipo deberá pasar por un proceso de calibración. Hay casos en que algún tipo de equipo, la misma organización puede realizar esa calibración, mientras que en algunos casos deberá recurrir a un proveedor externo para realizarlo. Humberto, normalmente ahí lo que se hace es dejar registro. Elisa, cuéntame. Profe, disculpe, voy a tratar de pasar una nota que le pedía a Daniel, que me pasara una nota de voz de lo que él quería hablar. Yo la voy a tratar a ver si usted la escucha para yo poderle transmitir. O cualquier cosa escriban por el chat. No, es que es muy larga. Yo no soy muy buena escribiendo. Ahí va. Ok. Elisa, lo que quería compartir es que... ¿Sí se escucha, verdad? Sí. Un ejemplo es Farmatodo, todos sabemos que es un prestador de servicio. Y te lo digo porque soy la empresa a la cual represento, es proveedor de ellos. Somos proveedores de ellos. Y yo no sé si te has dado cuenta, creo que has tenido la oportunidad de ir a una de esas tiendas. Y, por ejemplo, un ejemplo clásico, el servicio de aire acondicionado y el orden de todos los productos que ellos venden es impecable. Y fíjate que esos mismos productos los venden en otro establecimiento, como vulgarmente nosotros decimos los chinos, ¿no? Pero fíjate que ellos dentro de su proceso de gestión de la calidad tienen declarado esos detalles. Eso es lo que quería compartir con el profesor y quería consultar si era válido cuando yo lo declaro dentro del sistema de gestión de calidad para el tema del ambiente para la operación de los procesos. Declarar la calidad del tipo de productos que intervienen en el servicio también. Le voy a grabar, profesor, lo que diga. Sí, perfecto. Sí tiene que ver con el ambiente para la operación de los procesos. Yo como cliente, en lo particular, detesto que me cambien las cosas de sitio. Por ejemplo, la fundadora, un supermercado de acá, para quienes no conocen, un supermercado aquí en Punto Fijo, hace poco reorganizó la manera en la que están ubicados sus productos. Y eso a mí como cliente me genera insatisfacción, porque yo iba específicamente a un pasillo a perder la menor cantidad de tiempo posible. Adicionalmente, hay otras cosas que también pueden ocurrir ahí. Pero ese tema de la organización y que todo esté impecablemente organizado, para mí como cliente es parte de esa operación, de ese ambiente para la operación de los procesos. El que haya también aire acondicionado es parte de ese ambiente y que las personas te atiendan de manera amable también es parte de ese ambiente. Son ciertas características del servicio. Chévere, profesor. Perfecto. Yo detesto ir a Super 900 porque en Super 900 eso está así de gente normalmente. Y detesto entrar a un sitio donde yo me siente incómodo. Ese ambiente para la operación de los procesos tiene muchas no conformidades. Y me causa estrés ver a los cajeros así y que la computadora quede aquí arriba. Yo nada más me imagino la cervicalgia que le debe dar a esos trabajadores porque las pantallas le quedan así. Yo no sé quién evaluó ese puesto de trabajo, pero hay una no conformidad de aquí a Pekín. Y si alguien de Insacel llega a ir para allá, eso lo deberían haber cerrado hace tiempo. Porque les pusieron a los trabajadores las peores sillas habidas y por haber. Eso me genera a mí estrés como cliente. Hay gente que le gustará ese desorden, pero en lo particular a mí no. Acuérdense también de que las expectativas de los clientes pueden variar. Ejemplo, a mí me gusta la playa cuando está sola. Que no haya nadie, que yo pueda escuchar las olas del mar y ese tipo de cosas. Hay gente que va a una playa y lo que le encanta es que eso no quepa nadie, que los carros estén todos desastrosos, que haya batallas, por un lado tengan una música y por el otro lado tengan otra música. Son expectativas diferentes. Elisa, cuéntame. De todas maneras, esas preferencias, como usted lo está diciendo, son evaluadas desde el plan del marketing.
Si el marketing considera, generalmente en un supermercado los artículos son, la organización de los artículos son complementarios. Es decir, si yo voy a comprar harina pan, de una vez al lado le pongo de repente algo que me sirva para el relleno, de tal manera de que de una vez vendo el producto adicional, ¿no? Esa es la idea. Lo que pasa es que, bueno, estamos acostumbrados a lo viejo, y lo reconozco porque a mí también me genera cierta incomodidad, pero forma parte de las nuevas tendencias del mercadeo. En realidad esa organización es para eso, esa forma de organizar. Sí, bueno, pero eso, si te das cuenta, también tiene que ver con el pocotón de cosas que te ponen en la caja, así como para que tú compres a última hora, así como que te ponen el pot de es otra pirulín hacia el estrategia. frente, como que mira, cómprame, y yo soy adicto al pirulín y no puedo comerlo porque Sí. vivo a dieta. Engordo mucho, yo agarro, respiro y engordo, entonces Es debo igual. controlarme. Pero me ponen las cosas que a mí me gustan para que yo las compre, cosas que a lo mejor tú no necesitas. Sin embargo, el tema del orden aquí tiene más que ver con que estás en un supermercado y es un sitio donde tú vas a comprar muchísimos productos en una sola compra. De Entonces lo todas ideal es que maneras, el cliente sepa dónde están esos productos si el cliente es recurrente. Entonces si te viven cambiando las cosas de un lugar para otro, tú como cliente al final vas a estar perdiendo más tiempo porque entonces te toca buscar a ver dónde es que ahora están las cosas. esa es la razón por la cual los supermercados tienen nombres en los pasillos y la Correcto, leyenda, por este es eso el mismo. pasillo de tal cosa, es como ir a EPA. Exactamente. Electricidad, ferretería, tal cosa. Y como era la franco-italiana en sus tiempos cuando Correcto, existía. pero ahorita en la De hecho, fundadora eso no se ve. En Super lo sé, 900 tampoco. En ningún, creo que son en ninguno de los estrategias, supermercados. son estrategias de marketing muy, muy Ujú. exitosas. Yo le puedo decir, por ejemplo, que yo no conozco a la primera persona que vaya a Farmatodo y compre solamente lo que dijo que iba a comprar. Siempre se viene uno con 2 o 3 artículos más de lo que uno pensaba. Porque de paso te diseñaron el área donde tienes que hacer la cola y Para estás haciendo la antojarte. cola y al lado tienes un pocotón de productos para que sigas comprando. Así es, así es. Son Chévere. estrategias ahí de ventas, pero tú sabes dónde están los productos, que es lo que a mí más me gusta de Farmatodo. Bien, volvemos al tema de los equipos de medición. Estaba hablando de verificar y calibrarse. Se entendió lo que tiene que ver con la verificación, que consiste en asegurarnos de que el equipo de medición proporciona un resultado válido. Bien, les estaba explicando esta nota de aquí abajo. Dentro de un mes a mí me toca verificar. Entonces, si el equipo por alguna razón perdió su ajuste de calibración a mediado del periodo donde me tocaba verificar, a mí me toca tomar acciones, dependiendo de la consecuencia de un resultado errado de esa medición. ¿Qué tipo de acciones? Como les estoy diciendo, dependerá del daño. Bien, ¿se entiende este punto? Perfecto. Vamos entonces ahora con conocimientos de la organización. Esta cláusula la agregaron en esta versión de la norma, en el 2015. Antes no hablaban del conocimiento como uno de los recursos del sistema de gestión de la calidad. Bien, ¿qué nos pide la norma en este punto? La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida que sea necesario. Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. Ejemplos. Voy a explicarles primero el primer pedacito. Vamos a determinar los conocimientos necesarios para la operación de los procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. ¿A qué normalmente hace referencia este conocimiento? En muchos casos a la misma competencia de las personas. ¿Qué debemos listar? Hacemos una lista de cuáles deben ser esos conocimientos que nosotros necesitamos para la operación del proceso. Y vamos a ver de dónde vienen esos conocimientos. Muchos conocimientos vienen de la persona porque ejemplo, un arquitecto o un ingeniero, un licenciado en contaduría, son conceptos claves asociados a sus profesiones. Esos conocimientos los obtiene la organización a través de ese profesional. ¿Ok?
Herbie, pasa que son tres cosas que tienen que ver con la competencia: experiencia, formación y educación. Las tres van por ahí combinadas. Pero accedemos a esos conocimientos por medio de ese conocimiento profesional. Antonio, sí, lo podemos mezclar con un tema de competencia, porque el tema está en que podemos acceder al conocimiento a través de esa vía, pero es que el conocimiento no es solamente lo que sabe una persona. El conocimiento, por ejemplo, pueden ser normas técnicas que debemos utilizar como referencia en nuestro trabajo. Entonces, si necesitamos esa norma, nosotros debemos adquirir la norma. ¿Ok? Entonces, esa norma, cuando aquí hablamos de que estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida en que sea necesario, vamos a ver cómo lo vamos a obtener. Lo vemos a partir del conocimiento profesional, el conocimiento que tienen las personas asociadas a su trabajo. Lo podemos adquirir a través de normas técnicas, lo podemos adquirir a través, por ejemplo, en el caso del área laboral, con el tema de las leyes, los reglamentos, y cualquier otro tipo de documento que establezca conocimiento. Ejemplo, la norma ISO 9001 es conocimiento que va a requerir la organización para implementar su sistema de gestión de la calidad. Entonces la norma debe estar disponible. Cuando se abordan necesidades y tendencias cambiantes, ejemplo, vamos a cambiar la norma ISO 9001, va a salir una nueva versión 2025. Entonces ya en el 2024 deben estarse preparando para acceder a la actualización de esa norma, sobre todo ya cuando esté saliendo el borrador final. Antonio, sí, los procedimientos y la información documentada del sistema de gestión de la calidad también son conocimientos de la organización. Y ustedes lo declaran dentro de esos conocimientos. Rafael, sí es un activo intangible. Y claro, va a ser un activo como tal cuando ustedes lo declaren como propiedad intelectual y lo registren así en el espacio que se encarga de ello. Creo que se llama la SAPI, Superintendencia de Activos de Propiedad Intelectual. Creo que es así el nombre. Vamos a leer las notas. Las notas en esta cláusula orientan bastante bien. Nota 1. Los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la organización adquiere generalmente con la experiencia. Es información que se utiliza y se comparte para lograr los objetivos de la organización. Voy a darles un ejemplo en particular, y esto ocurre mucho con las empresas de proyectos. En los proyectos se aprende muchísimo. Son muchísimos los conocimientos que a ti te deja un proyecto. Y cuando te toque ejecutar un proyecto similar, tú te vas a ir a los registros del proyecto anterior para extraer y aprovechar todo ese conocimiento para poder ejecutar un proyecto nuevo. Ese es un ejemplo de cómo se puede gestionar conocimientos en una empresa de proyectos. ¿Qué es lo ideal? En las empresas contratistas que trabajan en este mundo de los proyectos, lo ideal es que tengan muy bien organizados sus archivos para poder garantizar que toda esa información esté disponible para otros proyectos que se estén ejecutando de manera similar y para proyectos que se tengan que ejecutar a futuro. Esos son unos ejemplos muy buenos. Nota 2. Los conocimientos de la organización pueden basarse en fuentes internas, por ejemplo, propiedad intelectual, conocimientos adquiridos con la experiencia, lecciones aprendidas de los fracasos y proyectos de éxito, capturar y compartir conocimientos y experiencias no documentadas, los resultados de la mejora de los procesos, productos y servicios. Aquí, por ejemplo, les voy a tomar como ejemplo lo que ocurre cuando hay accidentes de trabajo en una organización. Legalmente estás obligado a divulgar lo que ocurrió en el accidente. Esa divulgación es porque tú tienes lecciones aprendidas de un fracaso. El fracaso fue el accidente que ocurrió porque los accidentes son no deseables. No deben estar ocurriendo. Y de ahí se debió haber aprendido una lección para que no vuelva a ocurrir a futuro. Entonces, esa divulgación de lo que ocurrió te va a permitir a ti que ese conocimiento se ponga a disposición de las partes para que esas lecciones aprendidas realmente se pongan en práctica. E igual debe ocurrir en el área de la calidad. Un producto no conforme se está generando debido a una falla en particular del equipo y la falla se pudo haber detectado, entonces lo que vas a hacer es divulgar y tomar acciones
para asegurarte de que esa lección aprendida se implemente correctamente. Es más, lo pueden ligar a los riesgos y a las oportunidades. Entonces ya tú sabes cuál es esa situación y lo pones como parte de las acciones para prevenir un riesgo. ¿Ok? Vamos con las fuentes externas. Ejemplo, normas, academia, conferencias, recopilación de conocimientos provenientes de clientes o proveedores externos. Les doy el caso ahorita de una empresa con la que estoy trabajando, que es un laboratorio clínico. Les estoy levantando su sistema de gestión de la calidad y como tal ellos no diseñan el servicio que prestan, sino que todo va a depender del equipo o la técnica que ellos estén utilizando. Obviamente el bioanalista tiene sus conocimientos asociados a su profesión, pero trabajan con ciertos tipos de tecnología. Entonces los manuales de los fabricantes pasan a ser conocimientos para esa organización, porque es lo que te dice cómo vas a operar ese equipo, cómo lo vas a mantener, cómo vas a asegurarte de que estén generando resultados válidos con el tema de la calibración y la verificación, y cómo los vas a calibrar en su debido momento. Todo ese conocimiento está en esa información que te da el proveedor. Igual ocurre con los reactivos. Esos reactivos tienen unos resultados esperados y esos reactivos en los insertos te dicen cuál es esa información que tú debes conocer. Son fuentes de conocimiento. En el caso de los clientes, por ejemplo, en las empresas de proyectos, las empresas te tienen que proporcionar ciertos planos. Esa información, los mismos alcances de trabajo, esa información pasa a ser conocimiento para la organización. Y importante, las normas voluntarias, por ejemplo, en el caso de aquí en Venezuela tenemos las normas Fondo Normas y las COVENIN que no sean obligatorias. Cuando hablamos aquí de la academia es porque los resultados de investigaciones científicas generadas en las universidades también pueden ser utilizadas como fuentes de conocimiento. ¿Se entiende este punto del conocimiento? Veo que no hay preguntas. Bien, vamos a devolvernos a la presentación. Entonces, tenemos aquí los conocimientos en la parte de abajo. Si se dan cuenta, volvemos a utilizar el término determinar, proporcionar y mantener. Y con esto terminamos la cláusula 7.1 asociada a los recursos. Vamos ahora con competencia. Nos toca un video.
Entonces, la norma es muy específica en qué se necesita en relación a la competencia de las personas, pero primero debemos repasar qué es competencia. Y nosotros habíamos visto ese término en la primera clase. Competencia es la capacidad que tiene una persona, una organización, para aplicar conocimientos y habilidades para lograr un resultado previsto. Eso es lo que nosotros denominamos competencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo el control de la organización, un trabajo que afecta el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Entonces, para cada una de las posiciones en la organización, debemos decir, estas son las competencias, es decir, los conocimientos y las habilidades que se requieren. ¿Ok? No, aquí voy con una recomendación. No es lo ideal plantearlo en función a, mira, es que tiene que ser ingeniero industrial. Mire, no, es que tiene que ser licenciado en administración. La única manera de que ustedes sujeten eso es que existe un requisito legal para ello. Ejemplo, médico en salud del trabajo. No digo médico ocupacional porque en estos días salí el INSACEL diciendo un poco de cosas. Médico relacionado con el trabajo, contador. Si vas a tener una persona que sea tu contador, evidentemente tú te vas a buscar un licenciado en contaduría pública, porque son profesiones que están habilitadas a través de un colegio profesional. Entonces, va todo a depender de cuáles son las necesidades que tú tienes en la organización. Esos cargos puede ser que tú los sujetes dependiendo de si te aplican esos requisitos. De resto, es preferible simplemente identificar cuáles son esos conocimientos y habilidades. Puede ser que si establezca, bueno, mínimo 5 años de experiencia en ejerciendo posiciones similares, y sin embargo con el tema de la experiencia hasta a veces no me gusta tampoco caer, porque más que todo es preferible para cargos ya de liderazgo, donde la persona sí tiene que haber tenido experiencias previas para poder dirigir un equipo de trabajo, o tú como organización no cuentas con el conocimiento para poder formar a la persona. Porque digo que a veces no me gusta mucho el tema de la experiencia, porque hubo una vez que estuve en una auditoría y un auditor, que por cierto esto no se debe hacer en una auditoría jamás, no voy a decir el tipo de auditoría, ni voy a decir quién era que estaba auditando a la persona. Una persona en una empresa salió a defenderse diciendo, yo tengo 16 años trabajando en esto, y el auditor le dijo, usted tiene 16 años haciéndolo mal. Entonces, no es la idea caer en ese tipo de situaciones, y a veces lamentablemente la experiencia no lo es todo. Entonces, ¿qué nos va a pedir la norma? Que nos aseguremos que las personas sean competentes, basándonos en ¿qué? En la educación, formación y experiencia apropiadas. Esta combinación de las tres nos va a permitir determinar que la persona sí está apta para ese puesto de trabajo. Aquí se me colió este punto del medio. Esto tiene que ver con seguridad y ambiente. Se les tengo que modificar en la diapositiva, porque tenía esta presentación, la tengo también diseñada para sistemas integrados de gestión. Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones. Entonces, por ejemplo, decidí contratar a una persona recién graduada para ejercer cierta función, y yo le voy a proveer formación para que adquiera las competencias que le faltan. ¿Qué debo hacer después de que le doy formación? Evaluar la eficacia de esa acción. Necesito ejemplos, por favor. Alguien que me dé un ejemplo de cómo podemos evaluar la eficacia. Hola, profe. No levanté la mano, discúlpeme. Bueno, yo creo que la eficacia la puedo yo evaluar en base a la gestión. Si la gestión la están desarrollando mis colaboradores en base a lo que está descrito que se debe hacer y con el uso racional de los recursos y en los tiempos correctos, todo es eficaz. Si sobrepasan, es decir, si lo hacen con menos recursos, en menor tiempo y con mayor éxito, ya la valoración cambia, ya no sería eficaz, sino eficiente. Ok, es una manera más o menos de evaluar esa eficacia. El tema está, pero Elisa. Para eso hay fórmulas, Mosca, pero para eso hay fórmulas. Sí, no hay problema con eso. Y es válido tu comentario. El asunto es que ya fuiste muy general
ya fuiste una evaluación del desempeño como tal de una persona en el trabajo. Pero como estamos hablando de una formación a lo mejor específica, de un conocimiento específico que tiene que adquirir una persona, hay una manera más rápida de hacer la evaluación de esa eficacia. Bueno, si nos vamos a la auditoría contable, si cumplen con las normas internacionales o las normas nacionales, las del NIF, ya eso es... Tal cual como lo estás diciendo. Imagínate que yo sea contador, hice un diplomado en las NIF. ¿Cómo voy a evaluar la eficacia de, esa acción de formación tomada? Haciendo mi primera auditoría. Hago mi primera auditoría, alguien me va a revisar esa auditoría y me va a decir si aprendiste o no aprendiste. Básicamente eso. Y así, por ejemplo, voy a hacer un curso de auditoría interna de sistemas de gestión de la calidad. ¿Cuándo me van a evaluar la eficacia de esa acción tomada? Cuando yo ejecute mi primera auditoría interna. Puede ser que te tardaste un año para hacer tu primera auditoría interna. Eso quiere decir que te van a evaluar la eficacia de esa formación después de que tú hagas esa primera auditoría. Tienen que estar muy pendientes con eso. Y finalmente, conservar información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Antes de caer en esa pregunta y de pedirles ejemplos, vamos a la norma un momentico. Ya yo no entiendo por qué me salí de aquí. Y ahora se me colgó esto. Denme un chancecito aquí que PowerPoint quiera reaccionar. Bueno, vámonos a la norma mientras PowerPoint reacciona. Entonces, estamos en la cláusula 7.2, competencia. Y dice, hay 4 literales nada más. Acuérdense lo que les mencioné que en la diapositiva, que hay una que está coleada. La organización debe a. Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad. Como les está diciendo, eso consiste en, para cada persona que pueda afectar el sistema, en listar cuáles son esos conocimientos y habilidades que se necesitan. No estamos hablando de los perfiles, no es solamente, mira, que tiene que ser ingeniero, pero es que son muchas cosas asociadas al puesto en particular que no necesariamente tienen que ver con que sea ingeniero. ¿Ok? Tienen que listar cuáles son esos conocimientos específicos asociados a la posición que va a ocupar la persona. B. Asegurarse de que estas personas sean competentes basándose en la educación, formación y experiencia apropiada. Aquí es cuando vienen las entrevistas de trabajo. Necesitamos los soportes de tu resumen curricular, hacen una revisión del resumen, ahí se especifica cuál es el nivel de educación de las personas, y con ese tipo de educación que haya recibido esa persona, podemos hacer un match con las competencias que ya habíamos listado, asociado a el tipo de carrera que cursó esa persona. Y si a lo mejor no tuvo una carrera, no obtuvo un título académico asociado a lo mejor a la función que queremos otorgarle, a lo mejor la persona obtuvo formación u obtuvo experiencia, lo cual le permite cubrir esa brecha de competencia. Es decir, ustedes no se pueden cerrar a que no, es que obligatoriamente tiene que ser un título universitario. No, aquí la norma te está diciendo educación, formación o, importante aquí, o experiencia. No dice y. Puede ser cualquiera de las tres. Pero la cuestión es que me des competencia. C. Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Ya hablamos un poquito de un ejemplo. ¿Cómo podemos adquirir competencia? Formación, tutoría y muchísimas otras acciones. En la nota hay ejemplos. Y de conservar información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Necesito ejemplos. Si ELISA, cada organización va a determinar cómo aborda el tema de las competencias en su propia organización. Ya dependerá de cuáles son sus propias políticas. El tema está en que tratemos de hacerlo lo más sencillo posible para que sea práctico. O sea, no podemos meterle requisitos de más, porque acuérdate que la norma aquí está siendo flexible, no te está obligando a una manera específica de tú poder llevar este tema con la gestión del talento humano. Ajá, necesito ejemplos del D. No todos a la vez.
Correcto, tal cual como lo dice Elisa. ¿Qué entonces voy a necesitar? Ok, perfecto, me estás trayendo el resumen curricular. ¿Dónde están los soportes? Necesitamos las cartas de trabajo, copia de los títulos académicos que posea la persona, de los grados académicos, constancia de los cursos a los que haya asistido y demás que sean aplicables a las competencias en particular que se necesitan del trabajador. Tiene que haber un match completico entre todos esos soportes y todas las competencias que están listadas. Bien, nota, las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, formación, tutoría, reasignación de las personas empleadas actualmente, es decir, hay una persona que no, a lo mejor en una cierta posición no tiene la competencia, pero tengo a otra persona en otra parte que sí tiene esas competencias, entonces yo las muevo de puesto para poder obtener esa competencia que necesito. O la contratación o subcontratación de personas competentes. Aquí entra el outsourcing un poquito. No todo lo podemos subcontratar, tienen que estar muy pendientes de eso. No todo se puede subcontratar. La norma no habla de que no todo se puede subcontratar, pero acuérdense que hay unos requisitos legales asociados a la ley del trabajo que no nos permiten subcontratar lo que está en tu cadena medular de trabajo y acuérdense que eso tiene que ver con un asunto estratégico de la organización. No puedes permitir que un tercero conozca al 100% tu negocio. Elisa. Profe, exactamente eso. Según la norma nacional, nosotros no podemos pagar un servicio outsourcing para el proceso productivo neurálgico. Correcto. Pero el resto... Puedo todo lo que apoyo, pero nunca el neurálgico. Por ejemplo, sí. si mi proceso productivo es hacer hamburguesas, yo puedo contratar para, por ejemplo, la logística, para la adquisición del producto, puedo contratar a la contabilidad, la administración, la gerencia, pero nunca la fabricación de la hamburguesa. Eso no lo puedo desarrollar porque eso forma parte de mi proceso productivo básico. Tal cual como lo está diciendo Elisa. Y eso lo establece así la ley del trabajo, eso no lo estamos inventando. No soy experta, profe, porque mi esposo él presta servicios outsourcing de logística, ¿verdad? Y yo soy asesor de empresas en esa área, entonces, como usted comprenderá... Ahí es como se defienden, ahí es como la defienden. A menos que esa empresa se encargue de hacer delivery y resulta ser que subcontrató a todas las personas que hacen el delivery. Ahí hay un problema. Por eso, o sea, es que ni siquiera cuando es delivery, cuando es una empresa de delivery, no puede subcontratar empresas. Tal cual. Tiene que hacer el delivery con su propio personal, aunque el recurso, el equipo con el que lo haga sea subcontratado. Pero la persona tiene que ser empleada de la empresa. Correcto. No puede ser subcontratada. Mira, y hubo un ejemplo, hubo un caso en particular en España. Lamentablemente voy a traer este ejemplo porque es muy, muy clave. Y eso ocurrió con uno de los servicios de taxi más famosos que hay en el planeta. Ahorita se me olvidó el nombre del servicio, no me acuerdo por qué, pero es como decir Ridery o Yumi en Caracas, en Maracaibo, en las ciudades grandes, porque aquí en Punto Fijo esos servicios no funcionaron nunca. Pero Uber es el nombre de la empresa. Uber tuve que desincorporar a muchos de los que ellos llamaban aliados o sus transportistas, que los trataban como un proveedor, y salió una decisión de una corte allá en España obligándolos a cancelar prestaciones sociales porque evidentemente ellos son parte de su cadena productiva, están tercerizando su cadena productiva, entonces tienen que estar muy pendientes de eso. Ustedes que van a estar con el tema de los sistemas de gestión de la calidad, ya saben, pueden tercerizar todo lo que sea de apoyo, menos la administración normalmente no se debería tercerizar, pero sí la contabilidad. Depende del profesor que llevó la administración de empresas. La financiera, la administración. No, administración completa, inclusive talento humano. Lo que le iba a decir. Claro, pero es que talento humano sí, pero lo que no puedes tercerizar es que te hagan las transferencias bancarias y te lleven el efectivo. Sí, yo tengo las claves y usuarios de los bancos para poder hacer los pagos y todo, porque llevo la administración completa.
¿Qué tal? Eso se llama administración Mi delegada. madre. De todas maneras, profesor, cuando hablamos de tercerización, es solamente no es contratación, y discúlpeme que le ataje, no es la contratación de personas que van a hacer otro trabajo. No, la tercerización es la contratación de personas que van a intervenir en el proceso productivo. Y eso es lo que no se debe hacer. A esas Correcto. personas que yo contrato para que desarrollen las actividades de apoyo son outsourcing. Esa es la diferencia que hay. De hecho, aquí en Venezuela se tendió a confundir el outsourcing con tercerización, y se hablaba de que tercerización era todo lo que tú subcontratabas. Eso es falso. De hecho, aquí Sí, se abrió, creo que fue en el año 2001, 2008, que todos los profesionales tienen que tener su factura y ejercer la actividad de manera outsourcing, porque no puedo empresa Elisa Compañía Anónima dedicada al desarrollo, por ejemplo, de pantalones, prestar servicios de médico. Puedo tener un médico en mi plantilla, pero no puedo prestar el servicio de medicina porque la ley no me lo permite. Entonces, contrato de manera outsourcing a un médico para que desarrolle el área de medicina en mis trabajadores. correcto. Eso sí. Pero hay un tema también con los médicos en las clínicas que hay que trabajar también. Pero ellos, por eso es que son servicios profesionales. Ellos sí no Sí, son empleados de la medicina, sí, son servicios pero de la clínica. Los empleados son las enfermeras. sí, pero el tema del médico también es parte del trabajo. Es una Sí, cuestión que hay que revisar. bueno. Lo que pasa es que, bueno, es un tema complicadito ese tema de los médicos. Sin embargo, aquí no estamos para hablar de la tercerización, sino que estamos hablando de la competencia de las personas. Y puede ser que en alguno de esos casos tú debas recurrir a personas que tengan ese conocimiento y tú lamentablemente no las puedas contratar como parte de tu nómina. Ejemplo, yo ofrezco servicios de consultoría en sistemas de gestión de la calidad y yo te puedo dar la consultoría, es decir, orientación profesional, pero también te puedo administrar el sistema de gestión de la calidad. Es decir, yo te lo implemento, le doy seguimiento, lo mantengo, lo mejoro durante todo el tiempo, como si yo fuera tu trabajador, pero en realidad es de manera externa y yo simplemente haré vida en tu organización de la manera según el tiempo que amerita y de acuerdo a la línea de servicio que tenga ese sistema de gestión de la calidad y que se puedan llevar las actividades del sistema de gestión de la calidad. Ese es un ejemplo. Los contadores, ves a contadores que tienen, no, mira, le lleva la contabilidad a 40 empresas. Esa persona está subcontratada en todas esas empresas para llevarles la contabilidad. Son ejemplos sobre ese aspecto. Bien, ya entonces quedó clara la cláusula 7.2. Vamos con la 7.3. Vamos a leerla de una vez en la norma. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de A. La política de la calidad. B. Los objetivos de la calidad pertinentes. C. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño. D. Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Esto tiene que ver con la actitud de las personas hacia el sistema de gestión de la calidad. Primero, obviamente, esas personas deben conocer y entender la política de la calidad. Y acuérdense que en la política de la calidad ya habíamos visto que está ese requisito, que la política de comunicarse, entenderse y aplicarse en la organización es uno de los literales dentro del 5.22. Con los objetivos de la calidad, si se dan cuenta, aquí dice pertinente.